Estamos con Ernesto Butre, él es gerente de soluciones tecnológicas de Geocom para el ámbito de la salud. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola Un Federico, ¿cómo placer andás? Un tenerte. placer hablar contigo. Estás desde Montevideo, de Uruguay. Nos conocemos justamente porque eh, consumo productos de Geocom y son una gran empresa que nace desde Uruguay para Latinoamérica, para el mundo, y viene muy fuerte desde el desarrollo tecnológico para soluciones tecnológicas del retail. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es que nos cuentes un poco qué es Geocom y cómo viene esta relación, ¿no? Venir del retail a la salud. Bueno, muy buena tu primera pregunta y desafiante para de alguna forma comprimirla en una respuesta corta, ¿no? Pero, a ver, creo que la esencia de Geocom ha tenido que ver con el involucramiento en sectores de la economía en donde había experiencia. Con lo cual, hoy, 16 años después de habernos metido en el tema salud, podemos decir que esa experiencia existe, pero naturalmente aprendimos mucho, trabajamos mucho en aprender. Como vos decís, los inicios de Geocom son de una empresa mucho más vinculada al mundo de retail. Eh, no son mundos tan diferentes en algunos aspectos tecnológicos, en el sentido de que hay tecnologías que vos podés aplicar en los dos sectores, pero son mundos completamente diferentes en cuanto a las necesidades y en cuanto a quiénes son los actores, ¿no? Quiénes están del otro lado y cuáles son los objetivos. Eh, y yo te diría que ahí básicamente en esa intención de crecer y de abarcar nuevos sectores, hace, como te decía, unos cuantos años atrás, empezamos con un proyecto que básicamente fue vincular personas del sector para aprender de esas personas y juntos construir soluciones orientadas a la atención médica de los pacientes. Y con todo lo aprendido durante este tiempo, ¿qué particularidades tiene digitalizar la salud del Uruguay y de Latinoamérica? Aprender de estos profesionales tiene un desafío particular o alguna oportunidad particular. Sí, yo creo que lo decís muy bien en el sentido de que hay desafíos que a su vez son oportunidades, ¿no? Y creo que ahí es donde de alguna manera hemos ido como construyendo a partir de esas oportunidades y de esos desafíos que se fueron presentando. Yo creo que de las primeras cosas que no sé si son particulares de la salud del Uruguay es que hay algunas cuestiones que de pronto no están del todo estandarizadas y que cada institución de salud tiene entonces sus particularidades, sus especificidades y sus formas, digamos, tanto administrativas como clínicas del acercamiento y de la atención del paciente. Por supuesto que hay cosas que son protocolos médicos y que no cambian, pero sí hay muchas particularidades. Entonces creo que el desafío principal era cómo construir un producto que fuera lo suficientemente flexible como para adaptarse a todas esas particularidades y a esas necesidades puntuales, sin abandonar aquellos estándares que internacionalmente estaban reconocidos como la forma de hacer las cosas. Te estoy hablando de HL7 en lo que respecta a interoperabilidad, SNOMED para vocabularios médicos, DICOM para el vínculo con las imágenes. Un poco desde el vamos dijimos, ok, atendamos la localía sin abandonar nuestro objetivo de construir un producto que tuviera proyección internacional. Cuando viene una solución digital, muchas veces uno espera de la solución digital soluciones que deberían venir de la cultura organizacional o de la gestión del cambio propia de las instituciones. ¿Consideras que cuando cae una herramienta tecnológica a una institución de salud, particularmente es a lo que te dedicas, esto impacta en la calidad del cuidado, modificando un poco la gestión de la información y el conocimiento? Sí, yo estoy convencido, Federico, creo que nosotros como equipo estamos convencidos de eso en la medida que, como tú bien decís, el cambio organizacional se lleva, digamos, en paralelo, en conjunto con el proyecto de innovación tecnológica. Esto es,
de alguna forma, esto es una herramienta que se suma a las herramientas que los profesionales de la salud pueden o no utilizar. Una de las cosas en las que más hemos sido exitosos y que de alguna manera este, creo que invertimos mucho en que ocurriera es la adopción del sistema, la rápida adopción de nuestra solución por parte de los médicos. Y ahí el secreto ha tenido que ver con que nuestros equipos de trabajo sean multidisciplinarios, con profesionales de la salud involucrados en los equipos que son quienes nos dirigen. Nosotros decimos, somos informáticos y por tanto reconocemos como informáticos nuestra visión tecnológica de las cosas. Y para entender el negocio, palabra que a veces en el ámbito de la salud no es bienvenida, es importante involucrar a quienes de alguna forma están en el frente de batalla, ¿no? En esa primera línea de acción, y que son los que tienen ese objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente y que nosotros queremos acompañar con tecnología. ¿Y qué recepción tienen de los médicos ante la innovación tecnológica? Bueno, yo creo que eso ha venido cambiando mucho. En un principio, cuando nosotros empezamos, ya te digo, hace como unos 16 años atrás en Uruguay, no era tan común encontrar historias clínicas electrónicas. Estábamos principalmente con la historia en papel, más algunas aplicaciones fragmentadas que no atendían todo el proceso asistencial. Y naturalmente encontramos de los dos casos, ¿no? Es decir, los líderes del cambio, que de alguna forma como innovadores se subían al cambio rápidamente y visualizaban que esto iba a tener un impacto positivo. Y gente que, a ver, la resistencia al cambio es una condición humana, o sea, gente que tenía un poquito más pronunciada esa resistencia. Eh, pero también recuerdo anécdotas como instituciones de salud en las cuales primero hubo una resistencia muy grande y, y luego hubo como una dependencia de la tecnología y de nuestra Mm. solución en el sentido de negarse a atender pacientes si la solución no estaba disponible, por ejemplo, ¿no? Y nada, y ese proceso es muy lindo de vivirlo porque de alguna forma creo que implica no solamente implantar soluciones, sino cambiar la vida de las personas, no solo la de los pacientes, sino también de quienes trabajan en las instituciones de salud. Y nada, yo te diría que el cambio organizacional es fundamental para este tipo de innovaciones, ¿no? Cuando decís innovaciones, una de las innovaciones disruptivas hoy que cumple uno de los conceptos de omnicanalidad, porque afecta a todo lo que hacemos y va a afectar aún más es la inteligencia artificial. Y no puedo dejar de preguntarte, vos que sos líder de una empresa de tecnología y que desarrollos son innovadores desde hace muchos años, ¿cómo se adaptan las empresas de tecnología al advenimiento de herramientas de inteligencia artificial y particularmente a las historias clínicas electrónicas en su caso? Es muy buena tu pregunta, Federico. Eh, a ver, yo creo que el proceso es similar, el proceso, ¿no? Al que vivimos cuando impulsábamos una historia clínica electrónica para sustituir una historia clínica en papel. Sí, habían muchísimas preguntas, incertidumbre, eh, cierto recelo. Los médicos decían, bueno, pero entonces ya no voy a estar viendo al paciente, sino que voy a estar mirando una computadora y voy a estar interactuando con un computador. Y hoy lo miramos en retrospectiva y decimos, parecería que estuviéramos en una revolución muy similar, ¿verdad? Eh, yo creo que acá el secreto está en qué de todas las cosas que se puede hacer con la IA son realmente de impacto en la vida de los pacientes y en el trabajo de los profesionales de la salud. Hay un montón de cosas muy bonitas y muy piolas que se pueden hacer. La pregunta es si realmente son útiles. Y vas a encontrar un conjunto probablemente de personas que se resistan al cambio como se resistían a la historia clínica electrónica y te digan que no, y habrán otros que de alguna forma te mostrarán el camino de cómo eso sí puede impactar y mejorar ese vínculo entre el paciente y el médico, o esa explotación de la información cuantiosa que registramos durante todos estos años en los miles de historias clínicas que tenemos registradas en Uruguay.
Hablas de venir del papel a la historia clínica electrónica, de pasar de la historia clínica electrónica que quizás a pasar a algo basado en tecnologías mucho más potentes. Y en todo este recorrido, ¿qué valor le agrega esto a la atención de la salud particularmente, que es un ámbito tan complejo, ¿no? Digitalizar la información y procesarla para hacerla disponible. Bueno, te pongo un ejemplo. Nosotros estamos trabajando en este momento en la aplicación de las tecnologías de lo que se llama ambient listening, que son tecnologías que básicamente hacen uso de modelos de IA con el objetivo de escuchar una entrevista médico-paciente, transcribirla y construir a partir de esa transcripción el registro clínico sin necesidad de que el médico tenga que tomar nota o tenga que registrar como ocurre hoy día. Este sería como un paso que de alguna forma, si vos lo mirás, es como pasamos del papel al registro clínico y ahora pasamos a la escucha y la conversión automática de contenidos. Yo te diría que esto tiene sentido y lo estamos trabajando siempre que produzca un beneficio directo en la calidad de atención del paciente. Y hasta donde nosotros hemos estado trabajando en evaluar estas tecnologías y en hacer algunas pruebas, son muy promisorias en cuanto a, por ejemplo, darle más tiempo al médico para atender a su paciente en lugar de estar registrando información en un computador. La calidad del registro a veces es mejor, justamente porque el médico tiene poco tiempo entre cada una de las consultas y entonces no registra demasiado, porque no tiene el tiempo para dedicarle a ese registro. Eh, el burnout, digamos, de los médicos está probado en otros países que con la aplicación de ambient listening se reduce muchísimo. Eh, no es solo un tema de productividad, no es que se puedan atender más pacientes, es que se los puede atender mejor, porque de alguna forma podemos estar más enfocados en ese diálogo tan importante, ¿verdad? Y bueno, nada, ahí es donde yo te decía, Federico, la relevancia de hacer cosas que realmente tengan un impacto real, que sean viables. No digo que esto se vaya a usar en todas las consultas médicas de todos los tipos, pero claramente hay especialidades y hay contextos en donde probablemente esto tenga un cambio o produzca un cambio fundamental. Y te pregunto, en tu recorrido, ahí hablabas de ejemplos, un ejemplo en el cual dijiste, lo que estoy haciendo tiene valor y puede cambiar o puede mejorar la vida de una persona, de muchas personas. Se me viene a la cabeza porque ustedes tienen una pandemia a cuestas, ¿no? Donde esto también fue como una explosión, pero ese ejemplo decís, che, lo que estoy haciendo tiene valor. ¿Se te viene algo a la Sí, mente? yo creo que es tal cual lo que vos decís. La pandemia fue muy significativa para todos en este sentido. Cuando en Uruguay tuvimos el primer caso de COVID, eh, lo que ocurrió fue que inmediatamente nos pusimos a trabajar en cómo apoyar a las instituciones de salud que formaban parte de la comunidad Geosalud, como le llamamos hoy día, ¿no? O sea, el conjunto de instituciones que utilizan nuestra solución. Y obviamente que al principio no fue fácil porque lo tuvimos que hacer de manera inconsulta, o sea, no había tiempo para atendernos a nosotros y respondernos una pregunta tan sencilla de cómo los ayudamos, porque las direcciones de las instituciones de salud estaban trabajando en procurar camas de CTI, en tener suficientes respiradores. Entonces nosotros hicimos dos desarrollos en ese momento, ya digo, de manera inconsulta en el sentido de que fue lo que se nos ocurrió que podía aportar. Un desarrollo fue vinculado a la telemedicina o a la teleconsulta, es decir, le agregamos capacidades a la historia clínica para rápidamente tener a disposición un instrumento de videoconsulta integrado dentro de la historia clínica. Eso es lo que lo hacía diferente a otras opciones, es decir, el médico estaba registrando la historia y estaba indicando un fármaco y estaba indicando un estudio al mismo tiempo que charlaba con el paciente como lo estamos haciendo ahora en forma remota. Y eso cumplía un primer objetivo, el objetivo del quédate en casa, el objetivo de que el paciente no tuviera que desplazarse al centro de salud para una consulta médica. Y el segundo objetivo que perseguimos era el de alguna forma, apoyar la atención en domicilio. Es decir, los médicos comenzaron a hacer atenciones en domicilio
tomando todas las medidas de prevención que recordarás en su momento los médicos tuvieron que tomar, pero también con ese objetivo de que el paciente no tuviera que ir al centro de salud, que era el principal centro punto de contagio, o uno de los principales. Y ahí desarrollamos una aplicación para asistencia extrahospitalaria que corre en tablets, que tiene la particularidad de que además se puede trabajar offline, es decir, aunque no hubiera una conexión a redes, el registro se hace de todas maneras y se accede, digamos, a la información que se necesita. Y yo no sé si es que cambiamos, digamos, no es que cambiamos el mundo o cambiamos el país, o mucho menos, pero cumplimos con aquella parte de responsabilidad social. Estas fueron soluciones que fueron, digamos, de alguna manera puestas en manos de nuestras instituciones usuarias, como primera medida de contención, y después conversamos de aspectos comerciales. O sea, acá lo primero no tenía que ver con generar una oportunidad de negocio, sino tenía que ver con cumplir con nuestro rol como líderes de tecnología en salud en Uruguay, de dar el apoyo necesario a las instituciones que de alguna forma estaban preparadas para empezar a usar esta tecnología. Y bueno, y por más disruptivo que fuera, era en un momento de disrupción en sí mismo por lo que estaba pasando, ¿no? Mm, mm. Esta serie de podcasts se encarga de unir puntos entre la biología y la tecnología, y ustedes se encargan de esto, y particularmente vos, ¿qué puntos has unido en tu carrera hasta ahora y qué puntos te gustaría unir en un futuro? Ah, qué buena pregunta. Eh, bueno, no sé si puntos tan vinculados con la biología, pero mi trabajo un poco acá ha sido el de, por más que a veces aparezco como la cara visible, hay un equipo de trabajo enorme y como te decía, multidisciplinario, y yo siento que mi trabajo muchas veces es unir esas partes, ¿no? O sea, unir las conversaciones Mm, de una persona que es experta en fármacos con alguien que en definitiva es experto de tecnología en algún aspecto en particular, desarrollo de software o base de datos, con alguien que de repente tiene ese perfil de una enfermera o de una licenciada en enfermería que le toca la parte de planificación y cumplimiento de las indicaciones médicas, como fármacos y demás, los propios médicos, los administradores, la gente los ingenieros en datos, ¿no? Los data science. Eh, a ver, y me encanta justamente, pues son visiones muy diferentes las que tienen todos, pero con un mismo objetivo. Y muchas veces a mí me toca eso, en una mesa integrar y generar discusiones con personas que tenemos como enfoques bien diferentes, pero con un mismo objetivo. Eso es lo que siento que hago. Y si vos me preguntás qué me falta o qué puntos ¿no? Creo que entendí que la pregunta era esa, qué puntos me falta conectar. Bueno, a mí me gustaría un poco más de trabajo que creo que tenemos pendiente en lo que es el censado remoto de pacientes. Es decir, creo que hay una oportunidad allí de aportar mucho a la vida de los pacientes fuera de la consulta. Es decir, la prevención, la medicina preventiva. O sea, estamos convencidos de que apostar a la medicina preventiva es el cambio fundamental a todo nivel. Primero, claramente a nivel de salud. Segundo, a nivel de costos de salud. Entonces, el poder monitorear pacientes en forma remota y el poder decirle a un paciente, según tus signos vitales o según ciertas medidas, debieras estar ya yendo al médico y te estamos agendando en forma automática una consulta para que vayas o te mandamos un médico que te visite o lo que fuera, es una apuesta que a mí me gustaría que fuera un poquito más, quizás que lográramos ir más rápido de lo que estamos logrando. Ahí hay muchos desafíos vinculados a cambios a niveles bueno, cambios organizacionales, a nivel de estar convencidas las instituciones de que la medicina preventiva es el camino. Eh, y por otro lado, nosotros tecnológicamente tenemos el desafío de que hay muchísimos dispositivos de monitoreo de pacientes y cada uno es un mundo en sí mismo. Hay poca estandarización como para decir, bueno, ok, construyamos aquí una interfaz que va a funcionar para todos los dispositivos de los que estemos hablando. Y mira que no estoy hablando solo de smartwatch, ¿no? Ni estoy ujú. hablando de otras cosas, de la posibilidad real de tener una información en tiempo real, a distancia del estado de salud de un paciente, en todo sentido y de cualquier tipo, ¿no?
Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo y te mando un gran Dale, abrazo. Fede, muchas gracias a ti por las preguntas tan interesantes. Un Gracias. abrazo grande. Chau, chau.